A ver si entienden que los sanitarios no son telefonistas, que no se puede prestar la sanidad por teléfono, que eso no está sirviendo para parar la pandemia. En una pandemia es un grave error utilizar la sanidad como arma arrojadiza, como herramienta partidaria. La sesión de control al Gobierno se centraba en la gestión sanitaria, pero también en educación. Hasta 6 preguntas tuvo que responder la consejera Rocío Lucas sobre el inicio del curso escolar. Hasta 3 grupos ponían sobre la mesa las reivindicaciones de sindicatos y patronal para que se defienda el diálogo social y se mantenga su estructura, una propuesta que fue apoyada casi por unanimidad. Y hoy conocemos el proyecto de 2 jóvenes para la atención personalizada de mayores en el medio rural. Esta idea la defenderá el próximo jueves las Cortes ante otros parlamentos europeos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La sesión de control al Gobierno se iniciaba de nuevo con la gestión sanitaria. Críticas del PSOE por la atención telefónica de los centros de salud y también por la privatización de algunas de las pruebas PCR en el ámbito educativo. Acusan a la Junta de eludir responsabilidades mientras el número de contagios continúa en aumento. A ver si entienden que los sanitarios no son telefonistas, que no se puede prestar la sanidad por teléfono, que eso no está sirviendo para parar la pandemia. Ustedes han dejado sin monitores el transporte escolar, incumpliendo su promesa. Ustedes han privatizado las pruebas PCR a los alumnos y a los profesores. En una pandemia hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance, los del Gobierno, los de la Administración local, los del sector privado, claro que sí. Es un grave error utilizar la sanidad como arma arrojadiza, como herramienta partidaria. Yo no cuestiono su liderazgo, señor Tudanca, y le invito a recuperar nuestras conversaciones con carácter periódico para analizar la situación en beneficio de todos. ¿Qué sabe qué pasa, señor vicepresidente? Que desde que ustedes se hicieron cargo de la gestión de esta nueva normalidad, los contagios en esta comunidad no han parado de crecer. El pico más alto el pasado fin de semana en Castilla y León. ¿Y qué han hecho ustedes? Lo que hacen siempre, eludir responsabilidades. Ahora resulta que la culpa es de la gente. No, miren, los que gobiernan son ustedes. En vez de hacer lo que hacen ustedes aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que esperamos de ustedes, que sean solidarios, que ayuden a la población y que eviten esta bronca inútil, que no nos lleva a ninguna parte y que lo único que hace es desgastarles a ustedes mismos. Era el primer pleno que se celebraba tras el inicio del curso escolar y este asunto acaparó las preguntas de la sesión de control al Gobierno. PSOE, Podemos y Vox cuestionaban cómo se ha gestionado la vuelta a las aulas, mientras la consejera ponía en contexto los datos para rebatir estas críticas y destacaba que Castilla y León ha sido una de esas 5 comunidades autónomas que han apostado por la educación presencial en su totalidad. La rutina adaptada, eso sí, al coronavirus ha vuelto a las aulas y ya se han incorporado todos los alumnos de enseñanzas no universitarias. De momento, la incorporación deja 150 aulas en cuarentena, la dimisión de un equipo directivo de un instituto de Burgos, protestas por no cumplir la ratio o por haber cambiado las clases al horario de tarde en institutos como este. Deje de ponerse medallas, porque las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Los socialistas hemos sido siempre responsables. Defendemos una presencialidad segura, pero todos estos problemas que ustedes han creado, que les ha creado su improvisación y su inacción. Dejando a los pies de los caballos al personal docente y a los equipos directivos que han tenido que tomar medidas que ni siquiera han podido cumplir, como por ejemplo el desdoble en muchas aulas que no se ha podido llevar a cabo porque no hay personal suficiente. La mayoría de las aulas en cuarentena están en los grupos burbuja de infantil y primero de primaria, no obligados a llevar mascarilla ni a guardar distancia. Llevaba ya 2 horas con ese alumno con una mascarilla quirúrgica porque la Junta de Castilla y León no cree necesario salvaguardar a los maestros con mascarillas de mayor protección en educación infantil. No nos las quieren dar. La Junta reconoce que ha habido algunas incidencias, pero pone en valor la apertura en las fechas previstas. El curso ha comenzado y ha comenzado razonablemente bien. Ya ha comenzado con el 100% de la presencialidad. No todas las comunidades autónomas pueden decir eso. Han estado ustedes acostumbrados a utilizar un daltonismo político, que en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan lo ven de color de rosa, en situaciones mucho peor que en Castilla y León, que reconozco y reconocemos
que ha habido dificultades, pero se han solucionado entre todos, señoría. Y ante las críticas recuerda a la oposición de qué volumen de cifras estamos hablando. 1.300 centros, 14.600 aulas, ahora con la FP, que ha comenzado el día 21, 16.000 aulas, 35.000 docentes, 400.000 alumnos. Se ha retomado el curso, pero sin actividades extraescolares, al menos hasta el mes de enero. ¿No creen que sería mejor impartir estas actividades en sus colegios con los mismos alumnos, como se ha hecho siempre, que obligarles a ir a otro centro ajeno al suyo con alumnos de otros colegios, incrementando el riesgo para la salud de todos ellos? Esta es su manera de lavarse las manos y trasladar el problema a las familias una vez más. Estará usted conforme conmigo que seguimos estando en una pandemia. No estamos en un estado de alarma, pero estamos en una pandemia sanitaria. No se trata de abrir por completo la educación conforme la teníamos en la situación de normalidad anterior, sino de ofrecer lo básico, de ofrecer lo esencial, lo perentorio, la educación. Incidencias ha habido también en el transporte escolar. No puede ser que para entrar en el autobús tenga que mantener la distancia de seguridad, pero después se sienten todos juntos, sin distancias y en un lugar cerrado. En el ámbito de transporte escolar lo que rige es la normativa estatal. La Junta defiende que aun con esas normas la ocupación es menor en Castilla y León que en el resto. También se debatía y aprobaba el decreto ley que destinará ayudas para la atención de menores y personas dependientes que tengan que estar aisladas por coronavirus. La Junta defiende que facilitará la conciliación a las familias, pero la oposición duda de su efectividad y critica que se implique a los ayuntamientos para gestionarla. Con esta medida, la Junta de Castilla y León hace compatible la actividad laboral de las personas y familias que cumplan los requisitos marcados con las obligaciones de cuidado y atención. Esta medida no es más que una maniobra política de la Junta de Castilla y León que quiere ponerse la medalla en materia de conciliación, eso sí, eludiendo todo el trabajo, y que el fracaso de la misma recaiga exclusivamente en las entidades locales. La verdad es que hay que tener mucha cara para plantearlo siquiera. Desde la Consejería de Familia aseguran que el informe sobre el estado de las residencias de personas mayores, acordado en el Pacto de Recuperación, estará listo antes de final de este mes. Así lo anunciaba la consejera Isabel Blanco ante la insistencia de la bancada socialista, que reprocha que no se haya conocido realmente qué pasó en estos centros durante la primera ola de la pandemia. Tiempo han tenido más que suficiente. Entreguen ya el informe. No hay más excusas. Cumplan con lo acordado. Los leoneses y castellanos tenemos derecho a saber lo que sucedió en las residencias durante la pandemia. Esta es la realidad. Estos son los PCRs positivos que había en la primera ola y los que hay ahora mismo. En azul, el estado de las residencias, los fallecidos en residencias. En la primera ola y la situación actual. Luego, señoría, algo estaremos haciendo bien. Respecto al informe, no se preocupe, que el compromiso del presidente fue que el informe se presentaría en septiembre y septiembre tiene 30 días. Todavía no hemos llegado. Las Cortes piden a la Junta que insista en la gestión del ingreso mínimo vital. Una proposición presentada por Partido Popular y apoyada por Ciudadanos considera que Castilla y León tramitaría mejor esta ayuda de urgencia, ya que en los últimos 3 meses tan solo se han resuelto el 9% de las solicitudes presentadas. PSOE y Podemos no lo apoyaron. La misma semana en que el Gobierno anuncia cambios en los plazos de tramitación del ingreso mínimo vital, ampliar el plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta 6 meses, garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas. Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León en que insista en solicitar la gestión autonómica de esa prestación. Una proposición no de ley presentada por el PP y apoyada por Ciudadanos pide que el Gobierno autonómico asuma esa competencia ante el caos que consideran está suponiendo la gestión por parte del Ejecutivo Nacional. Las mismas condiciones y con el mismo nivel competencial que se ha concedido a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. ¿Por qué a ellos sí y nosotros no? Si somos mejores gestionando los servicios sociales que ellos. El Gobierno ha utilizado lo que debería ser un salvavidas para quienes más sufren como moneda de cambio para otorgar privilegios territoriales. Desde el Partido Socialista consideran que la Junta no tiene de qué presumir sobre cómo tramita la renta de ciudadanía. ¿Qué han hecho ustedes que en 10 años aún no hemos conseguido llegar a los 3 meses que marca la legislación? ¿Qué hemos hecho? ¿Esa es forma de gestionar muy bien? Estamos en 4 meses, señorías.
mientras que Podemos pide más colaboración con el Gobierno central para superar los problemas iniciales. Yo lo que quiero, insisto, es ver a la Consejería de Familia colaborando con el Gobierno de España para que se resuelvan bien los expedientes. Vox no ha respaldado la PNL porque rechaza que se transfieran más competencias a las autonomías. Otras comunidades autónomas podrían tomar el ejemplo de la de Castilla y León y con ello crear más caos administrativo, más duplicidades y más desigualdades. Una proposición que tampoco ha conseguido el apoyo de Por Ávila. Va a ser la propia Junta de Castilla y León la que lo gestione. Los ayuntamientos, como sabrán, están desbordados. Todos coinciden, sin embargo, en la necesidad de dar solución a los problemas de tramitación del ingreso mínimo vital por la urgencia que supone esta ayuda para las familias más necesitadas. Ciudadanos recordaba la importancia del sector hostelero, que genera 4.000 millones de euros al año en Castilla y León, con 72.000 puestos de trabajo. Ante la crisis que sufre el sector, pedía al consejero de Cultura medidas con sentido común. Es cierto, señor consejero, que el Producto Interior Bruto de la comunidad ahora es favorecedor y hace que notemos menos la crisis, pero esa ventaja no va a jugar siempre a nuestro favor. No olvidemos que estamos hablando de un sector fuertemente estacionalizado y de la estrategia para salir de esta crisis dependen muchos hosteleros, a los que no podemos ni debemos de olvidar. Y por eso, desde mi grupo parlamentario, le pedimos sentido común para proteger a este sector tan estratégico. El consejero de Cultura, Javier Ortega, anunciaba 4,5 millones en ayudas al sector hostelero, que se complementarán con 2 millones más en subvenciones de equipos de protección para estos establecimientos y otros 5 millones para bonificar cuotas de la Seguridad Social a trabajadores afectados por los ERTE. Además, en las Cortes se aprobaba por unanimidad el decreto que flexibiliza los horarios y los servicios del ocio nocturno. Permite que los bares de copas abran en una mayor franja y también que realicen otras actividades de establecimientos hosteleros. La oposición lo considera insuficiente y pide más apoyo para el sector de la cultura y los espectáculos. Con la modificación aprobada con este decreto ley, en el mismo establecimiento va a permitirse que las actividades con regímenes horarios máximos de cierre y apertura distintos puedan desarrollarse. Pretende el relanzamiento económico de un sector de relevancia, que es el sector de los servicios. Auditorios cerrados, por ejemplo, mientras en otras comunidades aquí al lado, en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, los auditorios permanecen abiertos, podrían ser muy seguros, mucho más seguros que otras cosas que sí se están permitiendo hacer. Es más, en este hemiciclo, en un rato, nos vamos a juntar aquí más de 90 personas a votar y eso sí se puede hacer, pero no se puede ir a un teatro y no se puede ir a una sala de conciertos. Desde luego es bastante contradictorio. La evolución de la pandemia limita de nuevo el aforo en la sede autonómica. Solo se permitía la presencia de 25 personas a la vez en el hemiciclo, entre procuradores y consejeros, lo que obligó a realizar turnos. La excepción se produjo el miércoles para el momento de las votaciones. El reglamento no recoge el voto telemático por esta circunstancia y los 81 tuvieron que estar presentes, eso sí, con distancia entre sillas y con todas las votaciones condensadas al final de la sesión para evitar varias entradas y salidas al Pleno. Respaldo casi unánime de las Cortes al diálogo social. Espero que esta sea la última vez que tengamos que defender aquí el diálogo social, porque nadie lo vuelva a poner en duda. Pero con negociación y matices hasta el último minuto. ¿Por qué ustedes han empleado piruetas verbales retorciendo todos los recovecos lingüísticos para que al final hayamos podido alcanzar este acuerdo? Ciudadanos cuestionaba que tal proposición fuera necesaria e insistía en el modelo propuesto por la Consejería de Empleo. Cual un poco fábula de Pedro y el lobo a la que nos tienen acostumbrados con otros temas, sino una propuesta abierta para su evolución. Cuando ustedes, señorías, hablan con el resto de las asociaciones, ustedes lo hacen para enriquecerse y para intentar entender la realidad social. Cuando lo hacemos nosotros, achacan a que queremos destruir el diálogo social. Si lo que no entendemos, ¿a qué han esperado ustedes? 30 años para que hubiera esa participación de todos los demás, pero no en el diálogo social, que tiene una configuración expresa constitucional, estatutaria. Con esta votación, sindicatos y patronal, para los que ejerció de portavoz el secretario general del PSOE, esperan haber zanjado meses de desencuentro como estos. El diálogo social es en interés del conjunto de la ciudadanía, no en interés de los que participan en ese diálogo.
Aquí no hay diálogo social, hay un monólogo social. Y puede empeorar por las formas y por el fondo. Yo creo que sería suicida por parte del presidente, sobre todo. Lo que la aprobación de la proposición, eso sí, no asegura. Y yo creo que no es bueno instalarse en la soberbia. Creo que es bueno escuchar, porque todos tenemos muchas cosas que aprender. Ni 24 horas duró la tregua. Sindicatos y patronal rechazaban crear esas comisiones sectoriales al día siguiente. Unión del Pueblo Leonés rechaza la implantación de macroproyectos industriales de energías renovables en la montaña leonesa. Insisten en que los 82 molinos eólicos que se pretenden instalar no generan empleo y destruyen el ecosistema. Por ello, piden al presidente de la Junta que se posicione. Falsedades como que estos macroparques generan empleo de calidad. Recuerde, renovables sí, pero dependiendo del tamaño y de la ubicación, evitando la especulación, porque detrás de este movimiento, señor presidente, ya se han concedido derechos en la provincia leonesa que triplican las necesidades de energía de toda la comunidad autónoma. No queremos seguir devastando nuestra montaña. Vamos a estar vigilantes para que se actúe con el máximo rigor, también con la máxima exigencia y con el cumplimiento normativo, por un lado con ese informe de evacuación de Red Eléctrica Española y por otro lado la tramitación y la autorización del propio Ministerio. Buenos días. El presidente del Consejo Económico y Social entregaba esta semana la memoria anual de 2019 al presidente de la Junta. En una reunión mantenida en la sede de la presidencia, ambos coincidían en un objetivo común, en priorizar los servicios públicos y en mantener la actividad productiva y el empleo. Y esta semana también se ha hablado de los próximos presupuestos generales de la comunidad. La nueva directora general de Presupuestos y Estadística ha abogado por unas nuevas cuentas que contemplen la situación actual y también tengan en cuenta el incremento del gasto que se producirá en áreas como la educación en el 2021. Es muy importante, señorías, elaborar unas cuentas para 2021 que se adapten a la situación a la que debemos enfrentarnos. Y no me venga que no se pueden hacer los presupuestos. Ha dicho usted que tiene una clara voluntad de ejecutarlos. Pues vamos a ello, porque podían haberlo hecho en el 19 y en el 20. Poder se podía, pero no se quiso. Y ustedes además hasta tenían mayoría parlamentaria para poder hacerlo. No podemos permitirnos más improvisaciones, ni más fallos, ni tampoco más prórrogas. Cualquier presupuesto que se hubiera hecho sin esas previsiones hubieran sido unos presupuestos de brindis al sol, no hubieran sido nunca realistas. La exvicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, ha negado conocer presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos durante su etapa en el Gobierno autonómico. Lo ha negado en la comisión que investiga estos hechos en las Cortes, donde el portavoz del PSOE y el presidente de la comisión han tenido un agrio desencuentro. Pasa por aquí. La exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, asegura que se enteró por los medios de comunicación de las presuntas irregularidades en la tramitación de parques eólicos. No tuve nunca ni constancia, ni duda, ni se me apercibió de ninguna clase de que pudiera estar sucediendo algo irregular. Señala que en los hechos investigados la competencia recaía en las delegaciones territoriales y en la Consejería de Industria. Yo no tuve nunca conocimiento, es que no tenía por qué tenerlo. Ha negado que hubiese donaciones directas de las empresas adjudicatarias a la Fundación Patrimonio Natural. Entiendo que hay una relación estrecha entre las adjudicatarias de la instalación de esos parques eólicos con la Fundación Patrimonio Natural. ¿Puede usted solicitar, que supongo que se los darán, pues todos los convenios que haya firmado la Fundación de Patrimonio Natural con sus distintos benefactores? El PSOE no se cree las palabras de la exvicepresidenta regional. Señora Ruiz, usted, al igual que el señor Mañeco, ha estado ahí y es inútil que niegue su conocimiento de estos hechos tan graves. Ciudadanos cree que la actuación de Ruiz fue negligente. No ha cumplido con su responsabilidad invigilando, ¿no? Y políticamente creo que ha fallado a esta comunidad. Palabras que encendían al portavoz socialista y generaban esta reprimenda. La legislatura pasada, el representante de Ciudadanos en esta misma comisión de investigación, que creo que ahora es el presidente, no dijera ni palabra, que su traducción aproximada es cretinismo, debilidad mental o imbecilidad. Yo le ruego el mínimo respeto. Luego, lógicamente, cada uno... ahí están las declaraciones de la anterior si usted se da legislatura. por aludido, yo no me doy por aludido. Por su parte, el PP lamentaba la actitud de otros partidos. Quiero recordar que hay algunos que vienen no con la intención de esclarecer, sino con la de confundir. Los acusa de intentar sembrar la duda de forma interesada.
Muy críticos desde la bancada socialista con el actual asesor del presidente de la Junta, Ignacio Cosidó, que fue también exdirector de la Policía. Ana Sánchez increpaba al Ejecutivo autonómico y abogaba por su cese al considerar que Cosidó tuvo que tener conocimiento de las actuaciones en el Ministerio del Interior ahora que se investiga el caso Kitchen. Ahora es evidente para qué trataron de contratar y contrataron al señor Cosidó. Es tan evidente que su excusita en forma de respuesta parlamentaria hoy, apelando al código ético de los altos cargos, resulta una soberana ridiculez, señor Ibáñez. El problema, su problema, es que tienen tanto que tapar que no pueden cesarlo, señor Ibáñez. Kitchen, en Castilla y León, son ustedes. Ni un solo llamamiento a declarar, y ya mucho menos ni siquiera la apertura de juicio oral por parte de la persona a quien usted tan gratuitamente menciona en su pregunta. Por tanto, ¿sería mucho pedir que tengan algo de respeto a la actuación de la justicia? El pasado 20 de julio la Junta firmó un protocolo junto a Andalucía, Extremadura y Galicia para promover el camino histórico de la Vía de la Plata, fuente de peregrinos, aunque ha perdido afluencia en los últimos 10 años. El conflicto se produce cuando el último tramo, bajo el nombre de la vía principal, utiliza el ramal Mozárabe-Sanabrés. Los socialistas critican que se quiera cambiar la historia. Tienen ustedes que rectificar. Se han plegado ustedes a los intereses del señor Feijóo al desviar el camino de la Plata de Zamora, toma ya, a Orense. Ni tan siquiera han consultado ustedes con el órgano asesor del Consejo de los Caminos de Santiago de Castilla y León, por cierto, del cual el representante de las asociaciones ha dimitido por sentirse ninguneado. El protocolo es una herramienta promocional que de ninguna manera desvirtúa la identidad de la ruta de la Vía de la Plata, sino que la utiliza como nexo de unión entre territorios. De ahí, precisamente, señor Martín Benito, la decisión de dar relieve al tramo, al desvío por el camino Mozárabe-Sanabrés, porque, como usted sabe, es una de las vías alternativas menos conocida. Es un proyecto sin ideologías en el que participan 4 comunidades con 3 partidos políticos diferentes. Y eso me parece que en el momento actual en el que está viviendo España, me parece que es importante ponerlo de relieve. La Fundación de Castilla y León ha firmado junto a la Fundación Eusebio Sacristán un convenio para la creación de la Escuela de Deporte Inclusivo Autonómica. Tendrá sede en todas las provincias con el objetivo de conseguir la inserción social de niños en situación de vulnerabilidad. La escuela organizará campus con la participación de hasta 60 niños en cada uno de ellos. Para mí la piedra angular. El próximo jueves, 1 de octubre, las Cortes presiden, aunque de forma telemática, la reunión del Grupo de Trabajo sobre Despoblación de la CALRE, de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Se debatirán las propuestas recibidas y se realizará un catálogo con las conclusiones. Hemos recibido 3 propuestas de 3 parlamentos, aparte de la propuesta que lleva el Parlamento de Castilla y León. Son propuestas que van encaminadas todas a lo mismo, es decir, a mejorar la vida, sobre todo en los entornos rurales. El problema de la despoblación y del envejecimiento no solo es de España, no solo es de Castilla y León, es un problema que tenemos endémico en toda Europa. La propuesta de Castilla y León se basa en 3 ejes: en el impulso de la economía de mayores o la Silver Economy, una propuesta de la Diputación de Zamora; en el emprendimiento para el desarrollo del medio rural, una idea llegada desde Burgos; y también en el proyecto para el cuidado de personas mayores en sus domicilios, ideado por 2 jóvenes vallisoletanas. Conociendo un poco más esta idea, que ha surgido en plena pandemia, nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense. Llevan servicios al mundo rural que no ofrecen otras prestaciones públicas. Actúan a medida como asistentes personales. Inmaculada y Marta son 2 emprendedoras que han lanzado su idea en mitad de la pandemia. Con 7 y 20 años de experiencia en el cuidado de mayores, ahora atienden a personas como Pilar en sus propios domicilios. Intentamos trabajar que las personas sean independientes en sus actividades del día a día, no hacerles más dependientes. Me aportan, no sé, tranquilidad, compañía, de que sabes que vienen. El servicio varía en función de las necesidades de la persona. Les vigilan la medicación o la alimentación.
Se trabaja, por ejemplo, el menú para que cognitivamente ellos se acuerden de los alimentos que necesitan para hacer un plato que hacen a diario. Pues hacer la compra con ella, controlar el tema de la medicación, hacerle también un control un poco de las constantes. Y también les ayudan con la accesibilidad en su hogar, como en el caso de Gloria, que ahora dispone de una silla de ruedas para desplazarse, una alternativa para que no tenga que dejar su pueblo, Villalba de los Alcores. Creemos que el cambio del sitio donde viven, de sus casas y de sus recuerdos, salir de ahí les produce pues en muchas ocasiones pues depresiones, demencias. Entonces es separarse de todos sus recuerdos. Trabajan a título individual o de forma grupal con los ayuntamientos, donde además del seguimiento domiciliario también realizan actividades. Estamos muy entretenidas haciendo manualidades, ahora estamos haciendo llaveros con los corchos y bueno, pues esos trabajos. Y luego los jueves hemos estado yendo a la piscina. Aunque comenzaron en marzo, cuando se activó el estado de alarma, ya prestan servicio a 100 personas, algunas en Valladolid capital y otras en hasta 8 municipios diferentes. A ellas las visitan 2 veces por semana, además del contacto telefónico. Ahora su idea la lleva Castilla y León como propuesta para luchar contra la despoblación. Les gustó nuestro proyecto porque nosotros tratamos toda la parte de envejecimiento y luego la parte de despoblación, porque a nivel que nosotros ya creamos un grupo de domicilios, pues lo que hacemos es buscar a una persona del pueblo para que siga y haga todo el seguimiento que necesitan a diario. Y con el apoyo de un terapeuta, un nutricionista y un fisioterapeuta que también colaboran con Sumando Vida.